Buenos días, buenas tardes, lo que sea que funcione para ustedes. Estoy acá intentando dar una clase digital para que les llegue a ustedes un poco la idea de lo que consiste esta unidad 1, que es doctrina o discursos. Lo único que van a tener que hacer como principio de trabajo práctico es tomar apuntes de esta clase, que espero no dure más de 20 minutos. Ustedes toman apunte en una hoja de carpeta y después mandan la foto a los mails de los profesores, en este caso a mi mail y también de la profesora Paula. Bueno, ¿en cómo pensamos juntos la filosofía de los discursos? La idea es pensar cómo pensamos las palabras. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una palabra, lapicera, ¿sí? Normalmente se nos representa el objeto en cuestión para escribir. Ahora bien, una palabra sola no tiene sentido si no es en una frase. Por eso las palabras, habitualmente todas las palabras, pero en este caso lapicera, pero mamá, papá, hijo, alumno, estudiante, profesor, clase digital, todas las palabras se tienen que entender en una frase. Fíjense la frase que puse de ejemplo. La lapicera sirve para hacer pizzas. Ya no estamos hablando de lapicera como objeto para escribir, sino ya el objeto que sirve para poner la pizza al fuego. O sea que toda palabra tiene sentido en una frase. Y toda frase se entiende en un relato más amplio, relatos guiones que hemos llamado, por ejemplo, en este caso, conocer que es una pizza, que es una comida, que tiene masa, que tiene queso y que necesita ponerse al fuego en un recipiente. Conocer esos objetos, saber de esos objetos, nos ayuda a entender que la palabra lapicera no se refiere al objeto simplemente de escribir. Y estos relatos o guiones se enmarcan en un espacio más amplio que son los discursos sociales. En nuestra sociedad la pizza es un alimento rico, conocido, que comemos, etc. Esto es, los discursos sociales le dan sentido a las palabras. Cada palabra, cuando nos enseñaron a decir mamá, cayó sobre nosotros todo un discurso social de qué es una madre, qué obligaciones trae, qué derechos y qué deberes tenemos para con ella. Todo esto sin enseñárnoslo. Esto es lo que se conoce como el círculo del sentido. O sea, cada palabra obtiene su sentido del discurso social y a través de la transformación de las palabras transforman los discursos sociales. Acá podríamos irnos en miles de ejemplos, la importancia que está teniendo el lenguaje neutro, el hablar con la E, los chiques, toda esta cuestión que quiere nombrar algo que esté invisibilizado, tiene que ver en donde cambiamos una palabra, cambiamos un discurso social. No me quiero extender en estos ejemplos porque los voy a complicar más que simplificarlos. La idea es explicarles cómo cada palabra que utilizamos para comunicarnos, para enlazarnos con los otros, para tratar de entendernos con un otro, implica todo un discurso social detrás. No es lo mismo lapicera para nosotros que conocemos la pizza que, pongámosle, para alguien cuya alimento, pizza, no significa absolutamente nada. Ni hablar para alguien que no sepa ni leer ni escribir, la lapicera como objeto para escribir tampoco le significará nada. Los discursos sociales son entonces los que marcan el sentido de las palabras y el sentido de esas palabras son lo que marcan, como dicen en los relatos y guiones, nuestro modo de estar, de vivir, de ser, ¿sí? Porque imagínense en palabras más fuertes como alumno, alumna, ¿sí? El que no tiene luz significa. Implica todo un relato detrás de esa nominación. Es el que no tiene luz, donde viene el profesor y le da luz. Por eso se ha cambiado y últimamente se utiliza la palabra estudiante, que es alguien que estudia con, es otra cosa. Cambiamos las palabras y cambiamos los discursos sociales, ¿sí? Pero entonces vamos a tratar de pensar para qué sirven las palabras y cómo esas palabras terminan armando discursos sociales. En lo singular, la cuestión de para qué hablamos, para poner en palabras lo que vamos viviendo, se da de este modo. Lo primero que nos ocurre es la vivencia. Uno tiene una vivencia de algo, cualquier cosa. Nacer, ser amamantado, de cualquier cosa, uno tiene una vivencia. Después a esa vivencia
En este caso, por ejemplo, la vivencia de estar en cuarentena, del coronavirus. Después esa vivencia uno le pone palabras. Esas palabras le dan un sentido a esa vivencia, recortan incluso la vivencia y nos la hacen ponerla en una línea. Esas palabras dan como resultado, esa vivencia más esas palabras, lo que conocemos como experiencia. O sea, cada uno de ustedes, por ejemplo, tiene una vivencia de quinto año, pero cada uno seguro tiene palabras distintas. Por eso la experiencia de este quinto año 2020 va a ser completamente distinta a la vivencia de otros quintos años. Tendrá cuestiones en común, es el último año del secundario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir del acontecimiento del coronavirus en la vida de ustedes y de esta necesidad de cuarentena, la experiencia de quinto año va a ser completamente distinta. Entonces, fíjense, ¿para qué sirven las palabras? Las palabras sirven para poder ordenar las vivencias. Obvio que después se las comunicamos a un otro, pero también tienen que ver con cómo ordenamos lo que nos pasa, qué nos decimos sobre lo que nos pasa. Y acá hay un montón de cosas que tienen que ver con lo psicológico y de cómo es tan importante el vocabulario, las palabras, el saber. Cuando uno puede ordenar una vivencia, es que no cae en los espacios que llamamos traumáticos. Cuando una vivencia supera las palabras, yo no la puedo ordenar, no puedo entender por qué tal hizo tal cosa, ahí aparece algo del orden de lo traumático. Fíjense la importancia que tienen las palabras para cada uno de nosotros, porque terminan configurando nuestra experiencia y nuestra experiencia termina configurando nuestro ser en el mundo, nuestro estado. Esto sucede en lo singular. La vivencia de nuestra infancia, ordenada con palabras, nos da una experiencia de nuestra infancia. Fíjense, por ejemplo, vivencias comunes, que pueden ser la infancia, la niñez, depende con qué palabras la ordenemos, va a dar una experiencia distinta. Me parece que quedó claro. En lo social sucede de un modo similar. Lo que se presentan, en vez de vivencias, son acontecimientos. El acontecimiento, filosóficamente, Derrida lo llamó aquello que acontece, valga la redundancia, pero aquello que sucede y no se puede evitar, no se puede esquivar. Es un acontecimiento. Por ejemplo, estamos ante un acontecimiento fuerte social que es el coronavirus. Es esta cuarentena, esta enfermedad, este enemigo silente, este enemigo silencioso que está ahí y es un acontecimiento mundial. Esto, ustedes habrán visto que todo el mundo trata de ordenarlo con un sentido, tratan de darle un sentido. ¿Por qué es que sucedió? ¿Qué es? Si fue el murciélago de la cosa, si fue un virus que se les escapó del... No sé, distintos sentidos que se le dan a este acontecimiento. ¿Qué aprendemos de la cuarentena? ¿Qué no aprendemos? ¿Qué está lindo? ¿Qué no está tan lindo? Etcétera, etcétera. El acontecimiento se trata de llenar con sentido, porque ese sentido nos tranquiliza. Entonces, ese sentido da como resultado, y va a dar como resultado, un determinado discurso social. Cuando salgamos, son muchos los que ya están diciendo que cuando salgamos de esta cuarentena, cuando salgamos en realidad del acontecimiento más amplio de esta cuarentena, que es esta enfermedad que amenazó o amenaza todavía la vida humana en el mundo, vamos a salir distintos. El capitalismo va a tener que reformularse porque no va a poder seguir pensándose del mismo modo. O sea que va a dar como resultado otro discurso social. Todavía no tenemos ni idea cuál, porque todavía no terminó el acontecimiento. Es como cuando uno está viviendo algo, uno no la va poniendo en palabras. Uno vive, disfruta, hace. Después pone en palabras y trata de entender qué es lo que pasó. Lo mismo ahora, el acontecimiento todavía está sostenido. Entonces, el discurso social todavía no se rearmó. Fíjense, entonces, ¿de dónde surgen los discursos sociales que arman los relatos guiones de qué está bien y qué está mal? ¿Sí? Un discurso social arma un relato guión y nos dice a una determinada cultura qué está bien y qué está mal. Es un contrato cultural que tenemos con nuestros congéneres. Fíjense, lo primero que sucede, van a decir, son los acontecimientos que sacuden los discursos dominantes. Yo les daba el ejemplo del coronavirus, pero no nos sirve para pensarlo porque es un acontecimiento todavía sucediendo.
El ejemplo que a mí me había ocurrido fue, que algunos de ustedes no habían nacido tampoco, la caída de las Torres Gemelas, ¿sí? Cuando ocurre este acontecimiento el 11 de septiembre en Estados Unidos, es un acontecimiento que conmociona al mundo, porque el más poderoso de todos, el más grande, el vendido como el dominador del mundo, la policía del mundo, de golpe recibe un golpe mortal, por decirlo de alguna manera, en el corazón de su ciudad, en su lugar más central, etc. Esto a todo el mundo conmocionó. Uno se da cuenta porque mucha gente, por ejemplo, te sabe decir exactamente dónde estaba cuando sucedió eso. Dónde estaba, qué estaba viendo, porque es algo que nos impresiona. A partir de ahí se origina, a partir del acontecimiento, se genera un nuevo discurso social que trae relatos y guiones concretos. En el ejemplo que les estoy dando, se generó el discurso contra los musulmanes, conocido como orientalista, este discurso, en donde todo musulmán, toda persona, ni siquiera musulmana a veces, sino toda persona del Medio Oriente es considerada un terrorista. Ustedes habrán visto y se habrán reído con los videos de Al-Aqba, esa gente en Estados Unidos que se vestía de musulmanes y tiraba una mochila y gritaba Al-Aqba y salía corriendo. Las reacciones de la gente, todos esos memes que eran bastante graciosos, pero que tenían detrás este discurso. Los musulmanes son el mal. Cuando está totalmente sesgado este discurso. Es necesario. Justo se da en la zona donde hay más petróleo. Bueno, para pensar, los discursos sociales les sirven a determinados grupos poderosos para ordenar nuestras conductas, para ordenar nuestras percepciones. ¿Quién de nosotros no tiene asociado, casi sin querer, a lo musulmán a el terrorismo o a cierto discurso fundamentalista? Esto no es para nada así en la realidad, pero nosotros, occidentales, bajo la égida de la cultura estadounidense, tenemos como ese rebote detrás. Estos son los discursos sociales en los que habitamos, vivimos, nos entendemos y que trae como resultado los relatos y guiones concretos. Esto es más o menos muy simplificado lo que sucede con la filosofía de los discursos. El discurso surge de los acontecimientos. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que nosotros queremos decir? ¿De dónde surge en lo cristiano el discurso social? ¿O qué discurso surge de lo cristiano? Bueno, primero tenemos el acontecimiento. El acontecimiento central es la Pascua, la muerte y la resurrección de este albañil que enseñaba diferente. Este albañil que enseñaba diferente enseñaba que juntos podíamos hacer frente a las distintas necesidades. Era muy simple el mensaje, ya lo habrán escuchado 1000 veces. Jesús no era muy lúcido, digamos así, no era un albañil con 2 o 3 luces, muy concreto, muy práctico, y él lo que dice es lo siguiente: si Dios es Padre y todos somos hermanos, luego tratémonos como hermanos. Démosle a aquel que le falta, etc. Aquel que tiene, comparta con el que no tiene, tal cual la vida de familia y la vida de hermanos. Él la aplica armando las comunidades. Esto le quita poder a los fariseos se enojan con este albañil y lo mandan matar. Cuando lo mandan matar, muere en la cruz, abandonado, solo, etc. Y a los 2 días la tumba aparece vacía, ¿sí? A partir de esta tumba vacía, algunos dicen que resucitó. El acontecimiento es este acontecimiento está probado históricamente, que sucedió que en el siglo I, o tiene bastante fuerza que haya sucedido de esta manera, que la tumba esté vacía y que haya muerto de ese modo, que era un modo que, como los romanos solían condenar y castigar a aquellos que se levantaban contra el imperio, etc. Está bastante probado. Ahora, a partir de ahí se armó un discurso. El discurso fue armar las comunidades que mantienen vivo el espíritu de este albañil en el compartir la vida. ¿Sí? O sea, que se arma a partir de lo que sucedió en Jerusalén año 33, 37, 38 en realidad. Sucede que un grupo de los seguidores de este albañil deciden armar comunidades para mantener vivo el espíritu de lo que él había enseñado, diciendo que él vivía en cada una de esas comunidades que se juntaban a compartir y a construir un mundo mejor.
Ese discurso es lo que hoy se conoce como el discurso cristiano, que ustedes los conocen como discurso de la Iglesia, pero no es solo de la Iglesia, porque el discurso cristiano, una de sus encarnaciones es la Iglesia Católica. Después están los evangélicos, los protestantes, los anglicanos, los calvinistas, etcétera, etcétera, etcétera. Los orientales, hay muchísimos discursos cristianos, pero todos coincidimos en esto, en que las comunidades que comparten la vida, comparten los bienes, comparten la forma de encarar el mundo, estas comunidades mantienen vivo el espíritu de ese albañil que fue condenado a muerte por los poderosos de esa época. Entonces, este es, en términos cristianos, el acontecimiento y los discursos. Muy simplificado, pero para que a ustedes les quede un poco claro. Espero haber sido claro, es un tema muy complejo. Lo que me interesa que podamos ver de esto es que siempre en la historia de la humanidad los acontecimientos van generando discursos. Esos discursos funcionan hasta que suceden nuevos acontecimientos que van por fuera de los discursos. Todos los discursos sociales son criticables, son repensables, son fuente de seguridad por un lado, pero fuente de crítica por el otro. Todo el tiempo tenemos que estar cuestionándonos y planteándonos los discursos en los que vivimos, nos movemos y existimos. Ojalá haya quedado claro, espero que esto los ayude a hacer el trabajo que viene a continuación. Les mando un beso grande a ustedes, a su familia, y espero que anden re bien.